Eso yo lo creo, eso yo lo confieso, somos entendidos. Tenemos un entendimiento superior porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces nuestra mente está más ágil y más clara. Eso tenemos que confesarlo, creerlo. Tenemos discernimiento espiritual y somos entendidos en los tiempos que estamos viviendo para la gloria del Señor. Amén. Hoy el título de nuestra enseñanza hoy, ¿cómo nos tenemos que preparar para estos últimos tiempos? ¿Cómo el Señor quiere que nosotros nos preparemos para estos últimos tiempos? Ya hemos escuchado lo que el pastor nos ha enseñado durante estos días, cuando él estuvo hablando acerca de los eventos que están sucediendo en el mundo, de la profecía bíblica, de los acontecimientos que están pasando y de las cosas que tendrán que pasar también. Entonces ya estamos entendidos, ya sabemos, ya conocemos. Es muy importante eso. Recordemos, Mateo 24, dice el Señor de las cosas que están pasando, que vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesús, hablándole a sus apóstoles. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y van a engañar a muchas personas. ¿Qué más va a pasar durante estos últimos tiempos? Dice, habrá guerras. Bueno, ya sabemos que hay guerras, ¿no? Ahora, rumores de guerras. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Que también habrá pestes, hambres, terremotos, terror y grandes señales en el cielo. Y en el libro de Daniel dice que la ciencia aumentará y que muchos correrán de aquí para allá. También dice en la palabra que habrá falsos profetas que engañarán a muchos y que la maldad se aumentará. El amor de muchos se enfriará y también el evangelio del Señor será predicado a todas las naciones y que después de eso vendrá el fin. Entonces somos entendidos, tenemos entendimiento en los tiempos que vivimos, porque todo esto ya lo conocemos. Ya sabemos que todas estas cosas están pasando ya. Nosotros no ignoramos lo que estamos viviendo en el mundo, porque a veces nosotros nos escondemos y no sentimos lo que está pasando en el mundo. Y nosotros necesitamos ser entendidos, porque dice la palabra del Señor que una característica del Espíritu Santo es que nos da el entendimiento, nos da la claridad mental para saber mucho más. Nosotros entendemos por encima de todos porque tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad sobrenatural que viene solo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo habita en nosotros, los cristianos, en todas partes del mundo. Lo que pasa es que los cristianos necesitamos conocer que tenemos esa capacidad. Porque si no reconocemos que esa es una capacidad que tenemos, no la vamos a desarrollar dentro de nosotros. Va a quedarse dormido como tantos talentos y tantos dones que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nosotros y ahí están dormidos porque nunca los hemos puesto en acción. Nunca hemos entendido, este don es para servir. Los dones son para servir realmente al pueblo del Señor, a las vidas que nos rodeen. Entonces es muy importante eso. No somos ignorantes de lo que está pasando en el mundo. Sabemos lo que está pasando. Vamos a abrir Mateo 24 y vamos a leer del 37 al 39. Hoy vamos a leer un poquito. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, hasta el día en el que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí ve lo que dice ahí? Dice, vivían una vida normal. Se casaban, comían, hacían fiestas, festejaban cumpleaños, estaban ocupados en el mall. Todo eso son cosas de la vida que se hacen en la vida. Pero estaban tan ocupados que no entendieron, o sea, no tenían entendimiento. Esa gente en ese tiempo no tenía la presencia del Espíritu Santo, no tenía esa capacidad sobrenatural que nosotros tenemos. Qué cosa tan preciosa, no tenían entendimiento hasta que vino
el diluvio se los llevó a todos. O sea, vino el juicio y arrasó con todos, ¿no? Ahora, vamos a buscar Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Antes de que viniera el diluvio, el Señor miró la maldad de los hombres que estaban viviendo en la tierra en esa época, y dice que era mucha la maldad, y que los pensamientos del corazón, lo que pensaban ellos, sus intenciones, sus deseos, todo lo que tenían en su corazón, era de continuo solamente el mal. O sea, era una gente totalmente controlada por demonios. No había amor. O sea, no tenían la característica del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo que es el amor. No había amor. Solamente había maldad. Maldad. Usted sabe lo que es maldad. Todo eso que estamos viendo ahora. Mucha maldad en el mundo. Mucha gente que le hace daño a los niños, que le hace daño a los animales, que hacen cosas horribles en el mundo. Si uno mira o se entera de cosas que hacen, se asusta uno, dice, Señor, ¿cómo puede ser que esta gente sea tan fría? Porque está cauterizada su conciencia, no tiene sentimientos, no hay amor. Pueden ser legiones de demonios dentro de ellos. Opresiones diabólicas dentro de ellos, ya ellos están controlados por demonios. Toda esa gente que hace esas cosas malas está controlada totalmente por demonios. El Señor, yo sé que el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, para esa gente malvada también hay oportunidad si se arrepiente. De lo contrario, vendrá el juicio sobre ellos. Cuando llega el juicio, es como los días de Noé. Viene el diluvio fue un juicio sobre la tierra por causa del pecado. Vamos a buscar Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El mundo está como Sodoma y Gomorra. Dice que fueron puestos para sufrir el castigo del fuego eterno, de irse al infierno eternamente, porque ellos fornicaban, porque ellos iban en pos de vicios contra naturaleza, el homosexualismo, el lesbianismo, las aberraciones sexuales de toda clase, porque hay cosas horribles. Ahora, fueron puestas, por ejemplo, para sufrir el fuego eterno. Eso es lo que está pasando en el mundo. Ahora, nosotros somos entendidos y todo esto que leímos, nosotros necesitamos entender que nuestra familia está viviendo en esta tierra todavía, que nuestros hijitos están viviendo aquí, que ellos van a formar sus hogares y vamos a tener nietos y vamos a tener bisnietos y vamos a tener una descendencia, porque el Señor nos ha dado bendición a los cristianos y nos dice que nosotros seremos benditos hasta 1000 generaciones. Pero nuestros hijos y nosotros estamos viviendo en un mundo que está plagado de demonios, que está contaminado por toda esta maldad, donde hay gente que tú no sabes quién es la persona con la que te cruzas en el mercado. Si es una persona cargada de demonios, un asesino, uno no sabe en este tiempo. Porque si les puedo decir, antes los ladrones andaban mal vestidos, ahora andan muy bien vestidos los ladrones. Ahora no se discierne cuál es así, se discernía al verlos nomás. Ya no, ahora pueden ir bien vestiditos, hasta con trajes de paño, y son bien ladrones. Hay mucho mal, pero el Señor dice que ni hablemos de las cosas malvadas que ellos hacen en secreto, porque es aberrante lo que hay en el mundo. Ahora nuestros hijos tienen celulares, nuestros hijos tienen tablas, y todo eso se mueve en lo que se está moviendo en las redes sociales, y todo eso, los niños están al alcance, los jóvenes al alcance de todo eso.
empiezan de pronto a mirar algo, hasta los dibujos animados tienen homosexuales. Es increíble, hasta los dibujos animados tienen, hasta los cuentos que les cuentan a los niños tienen su homosexual. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque poco a poco van cauterizando la conciencia de los niños. Poco a poco se le va haciendo a uno normal. Por eso yo les digo, nosotros no ignoramos lo que está pasando en el mundo. Discernimos qué fuerza demoníaca se está moviendo en el mundo, qué es lo que se cierne sobre el mundo. Nosotros lo entendemos y sabemos que todo esto que leímos, que fue causa de juicio, de borrar a estas personas del mapa, mejor dicho, de destrucción total, es esos pecados, son esa maldad, y eso se está viviendo ahorita. El hecho de que se levanten contra Dios, quitando los mandamientos de la ley de Dios, removiendo todo lo que es cristianismo, porque hay un odio infernal contra el cristianismo, contra el cristiano, contra la palabra de Dios, contra Jesús. Entonces, no cerramos nuestros ojos ni tampoco nos acostumbramos a estas situaciones. Entonces, porque yo recuerdo que hace años hablaba yo con una adolescente y la adolescente me decía, pero es que eso no tiene nada, el lesbianismo no tiene nada, yo tengo amigas lesbianas. Yo le decía, no, eso es un pecado muy grave, eso es pecado, eso es causa de muerte espiritual para la persona. Y entonces ella se molestaba y se enojaba con lo que yo le decía porque decía, no es así, yo quiero a mi amiga y la quiero así. Y yo le digo, no es cuestión de que la quiera así o que la quiera porque es su amiga. No, está bien que usted la aprecie, pero apréciela más y ore por ella pidiendo misericordia por su alma y que se arrepienta de su pecado, porque así como está de linda la niña, se va a ir para el infierno. Otras niñas, una niña jovencita, bien jovencita, tenía unas pestañas, que yo nunca había visto unas pestañas así, pero parecía como algo pegado ahí, como una araña así bien grande. Se le veían lindos los ojos, le cuento. Se le veían lindos, se le veían más grandes. Así. Unas pestañas que daban la vuelta, gigantes, pero gigantes. No, es diferente ponerse unas pestañitas, claro, qué bonito las pestañitas, pero era una cosa extravagante. Pero era linda la niña. Y entonces resulta que la niña estaba en otras cosas. El engaño de Satanás a su mente y a su corazón, ella quería la vida fácil. Y al querer la vida fácil, entonces simplemente vivía en un apartamento y tenías un señor casado que la mantenía. O sea, como quien dice, ahí tiene su prostituta ahí. Entonces, eso es normal, me decía, no, yo le decía, no está bien, eso es pecado, está mal lo que estás haciendo. Así como sigas así, para el infierno te vas. Y eso es lo que están viendo los jóvenes en las escuelas, eso es lo que ven ahorita. Está normal para los jóvenes, porque Ángela me decía eso, me decía, mamá, es que eso lo que se ve afuera es tremendo. Y es normal, mire, es normal que los amigos sean amigos sin compromiso. Sin compromiso quiere decir que tienen en el salón de clase, las muchachas y los muchachos pueden tener relaciones sexuales cuantas veces quieran, con quienes quieran, sin compromiso. Y se van para su casa, tranquilitos, o sea, como si nada, los papás ni se enteraron de nada, y los niños están allá sin control. Entonces, esa es lo que los niños están viviendo en este tiempo. Los jóvenes están expuestos a todo eso. Entonces nosotros tenemos que ser muy alerta, tenemos que estar muy alerta, tenemos que tener cuidado porque es que estamos en los últimos tiempos y no sabemos si los últimos tiempos sean mañana para cualquier persona, porque nosotros no sabemos el día que nos vamos a ir. El día que nos vayamos, ese es el día que viene el Señor por nosotros. El día que el Señor viene por nosotros es el día donde yo me voy con Él. ¿Sí? Sea que me vaya en el arrebatamiento, o sea que me vaya antes, o sí, es que no tiene nada. No vamos a angustiarnos porque viene el Señor y no nos puede hacer nada. Como una niña una vez me dijo, pero si viene el Señor, ¿no ve que yo no me he casado? Entonces, ¿cómo? Y se puso a llorar y me decía, pero ¿cómo? Yo no quiero que venga el Señor porque yo no me he casado, entonces yo no voy a tener esposo. Entonces yo le decía, no, la vida hay que seguirla normal, porque el día del arrebatamiento llegará un día, pero
puede llegar antes o después, no sabemos, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero cada día lo vivimos normal con el Señor, como si fuera el día que el Señor viniera por nosotros. Por eso lo vivimos llenos de amor, llenos de paz, llenos de gozo, ¿sí? No dejamos que nuestro corazón se mine con amargura o resentimientos o con situaciones que nos causen mal, ¿sí? Sino al contrario, si fallamos, entramos a cuentas con el Señor y nos ponemos en orden y seguimos adelante en nuestro camino. Porque si hay que caminar la vida y hay que caminarla bien para recibir las bendiciones del Señor, porque si no se obstaculizan las bendiciones en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser fuertes y valientes en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, con todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que nosotros estamos viendo, y en nuestras vidas, lo que nosotros también estamos viviendo y nuestras vidas personales, porque todos tenemos situaciones personales que estamos viviendo, pruebas, ¿sí? Estamos pasando todos por el fuego de la prueba, porque en los últimos tiempos muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y todos pasaremos por el fuego de la prueba para purificar toda la escoria que hay en nosotros, la maldad que hay en nosotros, los estorbos espirituales. Todo eso tiene que ser purificado, todo eso tiene que ser quemado, todo eso tiene que ser destruido, porque cuando nosotros nos vayamos en las nubes con el Señor, dice el Señor que el vestido de la novia tiene que ser sin mancha y sin arruga. Que aun cuando vayamos nosotros ascendiendo, si el Señor viene por nosotros en el arrebatamiento, entonces, si nos vamos con el Señor en el arrebatamiento, aún en ese momento, mientras vamos ascendiendo, vamos siendo transformados. Nuestro cuerpo va siendo transformado. Entonces, todos pasamos por situaciones, todos estamos siendo transformados cada día, estamos siendo tocados. El Señor nos coge como el alfarero al barro y nos va moldeando nuestro carácter, nuestra vida, todo. La prueba no viene por sí sola. Dios quiere hacer algo con nosotros. Hay que pasar la prueba, hay que pasar el fuego de prueba. A veces hay lágrimas, a veces hay depresión, a veces hay ansiedad como lo que sentimos por las cosas que están pasando. Temor, ansiedad, incertidumbre por lo de migración, que decimos, pero ay, Dios mío, esto se está poniendo cada vez más feo. Todo eso que estamos viendo y lo que vivimos, no solamente en nuestros hogares, sino en este país, lo que se está viviendo. Pero el Señor es bueno con nosotros. Él tiene misericordia de su pueblo. Él está sosteniendo a su pueblo. Porque si no nos sostuviera el Señor, no podríamos caminar. Él es el que nos sostiene, nos da la fuerza. Aparte de todo eso que leímos que estamos viviendo en el mundo, porque la vida cristiana tenemos que tener ese entendimiento, ser entendidos en los tiempos que vivimos. Hay una religión satánica que se está extendiendo por todo el mundo y que nosotros tenemos que ser entendidos, entender, conocer eso. Y es el Islam. Esa religión es totalmente demoníaca. En Europa, por ejemplo, en Europa ellos no han hecho una inmigración, digamos, han hecho como una invasión, digámoslo así. Es como una invasión. En Europa, por ejemplo, España y Francia, en todos esos países y alrededor, en esos países la cantidad de musulmanes es muy grande, tanto que hay ciudades enteras en aquellos países donde solamente viven los musulmanes y no puede entrar ni la policía, porque ellos se rigen por sus propias leyes. O sea, controlan todo, ¿no? Es algo bien, bien terrible. Entonces, eso está pasando allá. Ahora, eso también está empezando a pasar aquí en Estados Unidos. Y eso se está regando porque esta religión demoníaca está avanzando bien fuerte por todo el mundo. Ellos están comprando iglesias cristianas, iglesias católicas, están comprando iglesias para formar sus mezquitas, están comprando escuelas para hacer sus escuelas islámicas. Y años atrás ellos amenazan, ¿no? Y dicen, pero antes los cristianos llegaron a nuestra tierra y llegaron sus misioneros y destruyeron nuestras mezquitas y destruyeron nuestras escuelas, pues ahora nosotros nos venimos para acá para nosotros hacer lo mismo con ellos, ¿no? Eso es el plan de ellos. Ahora, ¿qué dicen las enseñanzas del Islam? Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Ellos dicen
que una de las misiones que tienen es matar a los judíos y a los cristianos. Tremendo. Ellos tienen, se llama Yahid, que es la guerra santa, que llaman ellos, ¿no? Y ellos preparan a los niños desde pequeños, a los niños los adoctrinan desde pequeños para sacrificarse para Alá. Dicen que si ellos mueren, volverán a vivir. Y si vuelven a morir, vuelven a vivir. Mueren y vuelven a vivir. Entonces eso es aterrador. Les voy a decir por qué. Porque una persona que está adoctrinada, totalmente cauterizada su mente y su conciencia, pensando y creyendo ciegamente que si se muere, vuelve a vivir, y que si vuelve y muere, vuelve a vivir como 5 veces, que pueden morir, no tienen temor a la muerte. No son como nosotros, que nosotros tampoco le tenemos temor a la muerte. Si nos llega el tiempo de la muerte, nosotros nos vamos con el Señor, no tenemos temor del infierno, porque nosotros directamente nos vamos con el Señor. Para nosotros la muerte es ganancia en Cristo Jesús. Nos vamos con el Señor. Ellos no. Ellos cuando mueren, dicen y vuelven a nacer otra vez, no tienen temor. Le cuesta la vida a muchas personas que los rodean, porque ellos, entre más cristianos maten o judíos maten o cualquier persona de cualquier creencia que no sea el Islam, ellos dicen que entre más maten, pues más bendiciones tienen con Alá, ¿no? Si mueren por Alá, alcanzan perdón y misericordia, ¿sí? Y el Alá los preserva del castigo del infierno. Y van a tener cuando mueran allá mucha buena comida, mucha buena vida y muchas doncellas. Ahora, en este país, ya en Nueva York, algo que importante que nosotros necesitamos conocer, es que ya el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York es musulmán radical. En Texas ya hay muchos terrenos que han comprado. El plan que tienen es formar una ciudad musulmana. Esa gente tiene muchísimo dinero, tiene muchísimo petróleo. ¿Qué es lo que dice en el Corán? Alá, el Dios de ellos, Alá, de sí mismo, dentro del Corán. Y yo busqué, y dice que Él es el mejor de todos los engañadores. Ponga cuidado las características que tiene el Dios de esa religión satánica. Él es el mejor de todos los engañadores. Él es el mejor de todos los intrigadores. Él es el mejor de todos los confabuladores. Él es el mejor de todos los engañadores. Ahora, ¿usted sabe de quién son esas características que está hablando? De Satanás. Por eso para nosotros los cristianos, nosotros no somos ignorantes de eso que está pasando. La hija de una familiar que ella tiene sus amigas musulmanas y ella está contra el cristianismo, contra los judíos. Entonces son demonios inmundos que contaminan, atan las personas. Ahora, ¿cuál es el plan de ellos? Ellos dicen que igual ellos están sirviendo a la gente, van a poner sus escuelas y todo, pero tarde o temprano todos van a ser musulmanes. Toda la gente a donde ellos van a ser musulmanes. Nosotros nos multiplicábamos, yo me acuerdo de mis abuelas con cantidad de hijos y me acuerdo allá en nuestros países cantidad de hijos, eso era una bendición. Pero aquí los musulmanes se multiplican, pero qué cosa tan impresionante. Porque el plan de ellos es llenar la tierra donde están para ellos después dominar. Ahora, esa gente estudia, esa gente, claro, hay muchos abogados, ya hay un candidato a alcalde en Estados Unidos. Entonces, esto no lo podemos ignorar. Sabemos el mundo en el que estamos y cómo podemos prepararnos para estos últimos tiempos. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la mano de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la guía del Señor. Necesitamos su dirección. Su poder lo necesitamos sobre nosotros y en nosotros. El cristiano tiene al Dios verdadero, al único Dios verdadero. ¿Dónde está el único Dios verdadero? Dentro de tu ser. Ahí está el poder del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Por eso el temor no es de Dios. El temor es un espíritu. La palabra del Señor dice que el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de temor,
sino de amor, poder y dominio propio. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos caminar sin Él, ya no. Nuestros hijos no pueden caminar sin el Espíritu Santo. No podemos hacerlo. Ahora vamos a buscar Juan 14 y vamos a leer del 15 al 27. Dice así la palabra del Señor, la promesa del Espíritu Santo. Aquí nos habla el Señor. Aquí está el Señor Jesús hablándole a sus discípulos y les dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Y entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora va al 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Y dice ahí, no tengan miedo, no se turbe el corazón, pero nos habla del Espíritu Santo, de la promesa del Padre. Eso lo dijo el Señor a los apóstoles antes de la crucifixión. Después les dijo en el capítulo 16, el versículo 7 al 14, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Miren lo que dice el 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado su presencia preciosa. Él les dijo antes de que ustedes, antes del ascender, Él dijo: yo les voy a dar al Espíritu Santo. No hagan nada sin antes recibir al Espíritu Santo. Porque cuando vino el día de Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo, cuando llegó, dice la Biblia que todos estaban juntitos, unánimes, orando, buscando del Señor. Estaban buscándolo a Él, estaban muy asustados, pero estaban orando. Estaban muy temerosos porque se había ido Jesús y estaban solos. Estaban preocupados porque había persecución. Sí, había persecución. Estaban asustados. Jesús no estaba, su maestro ya no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Él les dijo: quédense. Esperen la bendición, esperen la promesa del Padre, esperen el poder del Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia esto, dice que cuando todos estaban juntos, vino el Espíritu Santo y lo llenó de tanto poder el Espíritu Santo, que ¿saben qué pasó? Lo llenó de tanto poder, que dice que se les fue el miedo.
empezaron a hablar nuevas lenguas y empezaron a hablar la palabra sin miedo. Ahí perdieron el miedo a la muerte. Perdieron el miedo a ser encarcelados. Perdieron la pena de hablar la palabra. Yo me acuerdo que cuando mi papá recibió al Señor, él compró una Biblia, pero una Biblia chiquitica. Era chiquitica. Yo nunca había visto una Biblia tan chiquita. Y él, cuando iba a la iglesia, se la metía debajo del... Pero así, que no lo viera nadie. Que nadie lo viera que él iba a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no había llegado la promesa del Padre. Se avergonzaba, tenía pena, aunque Dios había hecho ya una obra en él. Ya estaba el Espíritu en él, pero necesitaba la promesa. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo resucitó, después de resucitar, sopló sobre ellos y dijo, reciban. Y después de que el Señor se fue, ya, dijo, esperen el fuego, esperen el poder, esperen la presencia. Ustedes no pueden avanzar en este mundo tan contaminado. Los hijos no pueden avanzar porque está rodeado de demonios. Está esto lleno de demonios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar llenos del Espíritu Santo. Cuando yo fui a Miami con mi hija y con su esposo, estábamos en Dallas, todavía estábamos ahí. Y una señora se quedó mirándome y me dijo, me empezó a hablar. Y me dijo otras cosas. Y después llegó otro hombre y me miró. O sea, como que sintió, hubo un choque ahí, un choque. Y yo estaba tranquila. Yo estaba tranquila. Y aquí estaba Ángela y estaba el esposo y yo. Y después Ángela me dijo, mami, ¿y qué pasó ahí? Yo le dije, mamita, ahorita le cuento qué fue lo que pasó. Ahorita le cuento. Y seguimos caminando. Y entonces Ángela estaba al lado mío y yo seguí caminando. Y me dice, mamá, esa señora que estaba al lado ahí te miró como con un odio, los ojos parecían que se le fueran a salir de la rabia que tenía y yo calladita, yo derechito, tranquila, caminando. Y sí, así es. Así yo le dije a Angelita, la semana pasada empezamos a leer el libro 40 días con el Espíritu Santo. Y esa semana yo estuve meditando acerca de que el Espíritu Santo es Dios. Y les dije a ellos, estuve meditando durante todos los días, a raticos, así hablando con él y diciéndole, Señor, yo te agradezco por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres Dios y tú vives en mí. Y yo sentía y decía, Señor, tú eres Dios, Dios está en mí. Entonces, si Dios está en mí, si Dios plenamente está en mí, entonces todo principado y toda potestad se tiene que someter. Toda enfermedad se tiene que someter. Toda presión del diablo se tiene que ir. Porque Dios está conmigo. A donde yo voy vas tú. Porque este cuerpo es tu templo, Señor. Y empecé yo a decirle eso al Señor. Y le dije, eso pasó porque la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, está en mí. Y yo soy consciente de eso. Durante toda esta semana soy más consciente, no me distraje en esa semana. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor nos permite entender y conocerlo a Él. En Jeremías 9:24 dice así, ¿de qué se agrada el Señor? Más bien, alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Que hago misericordia. Dice, alábese. Si usted quiere alabarse en algo, si usted quiere alabarse, de pronto usted dice, yo soy una persona muy inteligente, o yo soy una persona que tengo muchas capacidades. Dice, no. Dice, alábese en esto, si quiere alabarse en algo. Porque ante los ojos de Dios solamente vale el que usted me entienda y me conozca. Entonces Dios quiere que lo conozcamos. Cuando estamos estudiando ese librito, estamos conociendo un poquito más al Espíritu Santo. Y hemos hablado de que el Espíritu Santo es Dios. Y que también es una persona que tiene sentimientos, emociones. Y que esa persona respira. ¿Y esa persona dónde vive? Aquí, dentro de tu templo. Dentro de tu cuerpo está el Espíritu Santo. Respira, siente, tiene emociones.
Yo me acuerdo un día, yo necesitaba la presencia del Señor. Y yo le decía como que me ocupé mucho y me olvidé y algo. Y yo le decía, Señor, yo necesito tu gozo. Me estoy sintiendo como que necesito tu gozo. Y estaba yo lavando la loza y decirle, Señor, yo necesito gozo. Dame el gozo de tu espíritu. Y seguía, de vez en cuando le decía, Señor, yo necesito tu gozo. Y después otro día o algo así. Y un día cuando llegué a la iglesia, me bajé del carro y empecé a sentir aquí dentro de mi ser. Físicamente lo sentí. Un gozo tan grande. Era el gozo del Espíritu, porque Él es una persona. Él me estaba dejando sentir su gozo dentro de mi corazón. Se me estaba yendo la amargura, la tristeza, la soledad, la preocupación, el estrés. Se me fue en ese momento porque yo sentía unas ganas de brincar, de cantar, de besar a todos los que estaban al frente. Me he dicho yo, todos los que se me hubieran aparecido, les hubiera chantado su beso, porque sentía ese gozo dentro de mi ser que fue algo sorprendente. El Espíritu Santo es Dios. ¿De qué se agrada a Dios? De que lo conozcamos, de que lo entendamos. Lo conocemos porque Él es una persona llena de gozo, llena de alegría, una persona llena de amor, llena de paz, llena de mansedumbre, llena de templanza, llena de bondad, llena de fe, que quiere vivir su vida a través de nosotros, que necesitamos ser conscientes. Cuando tú eres consciente y empiezas una semana entera a decirle, Espíritu Santo, tú eres una persona, entonces tú sientes, tú respiras, tú eres una persona y empiezas a desear más de Él, que se manifieste en tu vida. El Señor se agrada porque lo estás conociendo un poquito más. Cuando llegamos a una que decía, el Espíritu Santo participó en la creación, ¿saben qué pasó? Empecé yo a decirle al Señor, Señor, Espíritu de Dios, tú vives en mí. Y Espíritu Santo, tú participaste en la creación. Tú eres creador, Espíritu Santo. Entonces, si tú eres creador, Señor, y tú estás en mí, tú puedes crear todos mis órganos nuevos, Señor. Tú puedes crear mis huesos nuevos, porque tú eres Dios creador y el Dios creador vive en mí. Y yo declaro mis órganos nuevos. Yo creo que el Espíritu Santo se está moviendo en mí, y si Dios es creador, entonces con mi boca, porque con la palabra Dios creó, yo puedo cambiar las realidades que estamos viviendo, como por ejemplo cambiar la enfermedad que estamos viviendo. Yo puedo cambiarla con mi boca, la situación de mis hijos, si están en rebeldía, la situación del matrimonio, la situación de las finanzas, porque con mi boca hay creación. Por eso dice el Señor, escojan la vida y no la muerte. Hablen bendición y no maldición. Hablen, declaren la palabra, créanla. ¿Sí? Porque el Señor creó el mundo con la palabra. ¿Y el Dios creador dónde vive? Aquí está. El Dios creador está dentro de nosotros. Y en nuestra situación podemos avanzar. Amén. ¿Qué dice Mateo 6:5? Ese sí quiero que lo leamos. Creo que antes decía, no sean como los hipócritas, decía, que ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿sí? Para que toda la gente los vea. ¿Qué está pasando allá en Europa? Paran el tráfico los musulmanes, todos estos de esta religión satánica que se llama el Islam. Paran el tráfico, no importa dónde estén, ponen sus cosas ahí en el piso y se agachan y empiezan a repetir y repetir sus vanas repeticiones demoníacos, esas palabras que los envuelven, los atan. A medida que hacen eso, se atan más, quedan oprimida esa gente, lavado su cerebro. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Dice, no hagan eso. Cuando oren, entren, ¿a dónde? Entren a su aposento, cerrada la puerta, hablen con tu Padre, que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. O sea, estás orando allí metido,
allí metido con el Señor. Y sabe una cosa, es increíble, porque yo decía, esa gente ora como 5 veces al día, y eso es bajo presión. Pero imagínese ¿cuántas veces ora esa gente? Es musulmanes dicen que se sorprenden cuando llegan al cristianismo, que como nosotros que tenemos al Dios verdadero, como ni siquiera oramos, dice, no pueden, uno decía, no puedo creer que teniendo al Dios verdadero, ni siquiera oran, ni siquiera doblan sus rodillas a Él, ni siquiera teniendo la bendición del Dios verdadero en sus vidas, lo buscan como deberían buscarlo. Y ellos vienen con una rutina de chiquititos, donde es rígido, orar 5 veces al día, hacer todo lo que ellos hacen, pero con una disciplina exagerada. Y llegan al cristianismo y dicen, esto es muy liviano, esto es muy liviano. Entonces nosotros, dice aquí la palabra, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, búscame, que yo te respondo en lo secreto. ¿Cómo nos preparamos para el fin de los tiempos? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos ese fuego que caiga sobre nosotros, ese fuego que se mueva dentro de nosotros. Ahora ya crean que ya lo tienen, ya tienen al Espíritu Santo, porque todos le entregaron la vida a Cristo. Y si hay alguna persona aquí que no le ha entregado la vida a Cristo, hoy se la entrega. Hoy le entregamos la vida a Cristo, pero todos somos de Cristo. Entonces el Espíritu está en nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tiempo para Él, tiempo para Él, porque a veces nosotros esperamos. Mire, yo conozco gente que nosotros veníamos del catolicismo, y claro, en el catolicismo uno tiene muchas cosas cuando viene del catolicismo, pero yo me acuerdo que nosotros queríamos que nos hablara una persona acerca de nuestro futuro, y eso era lo que era el profeta. Va a profetizarnos. Y eso sí que es peligroso, les digo. Porque muchos cristianos, mucha gente que llega al Señor, llega a esas iglesias donde solo les profetizan y les profetizan y les profetizan. Y la gente, como venimos nosotros de esas ataduras, qué fácil es. Llegamos y profetícenos y ya, y ya vivo en esa palabra, le creía al profeta y ya, me dijo esto, y que las finanzas, y que la salud, y que esto, y lo otro, y me lo creo, y le creí, y milité en eso, y lo creí. Y entonces, ¿qué pasa con lo que Dios quiere de nosotros? Cuando nosotros dejamos que eso pase, volviendo al anterior, cuando dejamos que eso pase, creamos una dependencia espiritual de esas personas. Dios no quiere eso de nosotros. Nunca fue el plan de Dios que esas cosas pasaran. Nunca fue el plan de Dios. Qué tristeza y qué dolor me da eso. Porque es que uno tiene un corazón noble y un corazón sencillo, y uno quiere de Dios y uno le cree a la gente porque uno cree que así tiene que ser el cristianismo, y el cristianismo no es así. A ver, les voy a decir, leamos Jeremías 23:9, ya casi termino. Jeremías 23:9. El cristianismo no es eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Esto pasaba en el tiempo de Jeremías, bien importante. Jeremías dice, se angustia Jeremías, se angustia. Y dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Decían, estoy borracho, estoy ebrio, no puedo entender lo que está pasando. Estoy atemorizado delante del Señor. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra, está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad.
Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Ahora dice, y los profetas de Jerusalén, hay tropiezos, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiere de su maldad. Pero fueron ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ahora pasemos al 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo que leímos ahorita nos está hablando cómo el corazón de Jeremías está quebrantado a causa de la liviandad, a causa del pecado de los profetas. Recordemos en ese tiempo que el Espíritu Santo no habitaba sobre todos, sino que venían ciertas personas, y esos eran los profetas. El Espíritu Santo estaba en ellos, pero el Señor dice aquí que no hablaban lo correcto. Ahora dice, pero si esos profetas hubieran estado en mi secreto, ¿cuál es el secreto? El secreto del Señor es lo que leímos antes. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla conmigo, que yo que te oigo en lo secreto, te recompenso en público. Ese es el secreto de Jehová. El tiempo de intimidad que cada uno de nosotros tengamos con el Señor. Ese es el secreto del Señor, el secreto de Jehová. Dice, pero si ellos hubieran estado, ellos no estaban. Ellos hablaban de su carne y mantenían a la gente ahí, profetícele y manténganlos tranquilos y felices y la iglesia llena y gozo y todo eso, pero la gente no estaba teniendo comunión con Dios. La gente no estaba teniendo comunión con Dios. Ahora, en este tiempo, ¿dónde vive la presencia de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice la palabra en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Eso quiere decir que si somos sacerdotes, ¿sí? ¿Quién es el que ministra? Nosotros ministramos, cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro ser, ministramos al Señor. Cada uno de nosotros somos sacerdotes para el Señor. Ahora no hay un sacerdote, no, ahora todos somos sacerdotes para el Señor. Por eso tenemos que ser conscientes de que la presencia del Dios vivo está en nosotros. Si queremos estar listos en estos últimos tiempos, necesitamos hacer las cosas bien. Y no podemos ir corriendo a que nos digan, sino que necesitamos correr al Señor para que Él nos diga, para que Él directamente hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente por su palabra, hable a nuestro ser, porque Él quiere tener una comunión profunda con cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo atento? ¿Quién escuchó la voz de Dios? Dice, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían y hablaban y profetizaban. Y dice aquí, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les habría hecho oír mis palabras y ellos hubieran podido hacer volver del mal camino al pueblo y de la maldad de sus obras. Entonces, cuando yo estaba esta mañana hablando con el Señor, yo le decía, Señor, yo no tenía esta palabra, esta última de Jeremías. Y el Señor me dijo, esta tiene que leerla también. Y yo le dije, Señor, gracias, porque nosotros somos esos
esos vasos en la mano del Señor, a través de lo cual se mueve su poder y su presencia, y Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. ¿Sí? Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. El Señor dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces Él dice: yo estoy contra toda esa gente, porque Dios no quiere intermediarios. El único intermediario es ¿quién? Jesucristo, hombre. Y a Él, y con Él, con el único intermediario que es Jesucristo, hombre, nos conectamos en el lugar secreto. Y nos conectamos todo el tiempo, todo el día, bien pegaditos al Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Porque ¿dónde está la gloria y la presencia de Dios? En nuestro cuerpo. Los demonios se incomodan cuando nosotros tenemos la presencia de Dios que va con nosotros a todas partes. Los demonios se incomodan, pero nosotros podemos ordenarles que no actúen contra nosotros, que se mantenga el ambiente quieto, y nos obedecen, porque obedecen a Dios que está en nosotros. Amén. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, sí, Señor, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa, gloriosa es tu presencia.
solo tú